De ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce y los dio a los capitanes de los de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Amén. Puede sentarse y dar un aplauso a Jesús. Aleluya. Yo creo que usted puede hacerlo mejor y darle un aplauso más fuerte al Señor. Gloria a Cristo. Bien, esta noche voy a hablar bajo el tema la excelencia de nuestro Rey. La excelencia de nuestro Rey. A su nombre. Hablar de el Señor Jesucristo es entender que desde el principio de los tiempos se nos revela quién fue, qué iba a ser y qué es lo que ha de venir respecto a Él en la tierra. A nivel de lo que Cristo se identificó en el mundo, siempre entender lo que Él fue, para muchos será un misterio. Entender lo que ahora se identifica en nosotros a través de su Espíritu como la unidad del Dios Supremo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu en nuestras vidas, es aún más desconcertante para la gente. Pero siempre hablar del futuro glorioso de Jesús como el Señor en gloria siempre será algo sobrenatural y extraordinario, ya que cuando Cristo retorne a la tierra, Él vendrá bajo un nivel sobrenatural de poder y de gloria para vencer en medio de las naciones. Algo que es poderoso es entender que en Él, por Él y para Él todo existe y subsiste dentro de lo que es la imagen de su sustancia. Como dice el apóstol Pablo en los Colosenses, es necesario entender que en Él radica la excelencia de la perfección. Y por eso es que nosotros fuimos llamados a caminar en perfección, en santidad delante de Él. Dios todo lo hizo perfecto, todo lo hizo bueno, todo lo hizo excelente, todo lo hizo bien. Y entender que dentro de la ciencia y dentro de lo que somos, dentro de nuestro cuerpo, dentro de la atmósfera, dentro de los elementos químicos, todo lo que se identifica que es a nivel de Dios, entonces se camina en perfección. Algo que sorprende mi vida es cómo Dios puede sacar de una misma persona dos seres total y completamente diferentes, como es el hombre y la mujer. Del mismo hombre Dios saca de su costilla a una mujer, un ser totalmente diferente al hombre en todas las cosas, hormonalmente, internamente, dentro de su cuerpo. Son muchas las diferencias que hay entre un hombre y una mujer, pero en sí mismo es la identidad de la unidad que se comparte ahora a través del matrimonio, que dice que ahora no son dos, sino que serán una sola carne, volviendo al principio de la creación, dando a entender que el hombre, cuando camina en unidad con su esposo, está unido a su pareja, entonces camina bajo el orden y la perfección de Dios. Porque antes de que saliese Eva de la costilla de Adán, o lo que habla la Escritura, podemos entender que el hombre tenía comunicación con el cielo, hablaba con Dios, estaba con Él, caminaba con Dios. No había pecado hasta que luego hubo una separación entre el hombre y la mujer. Entonces vemos que la identidad de un matrimonio es la excelencia de la unidad, que es lo que nos persigue a nosotros como iglesia, que es la excelencia de un matrimonio con nuestro Señor Jesucristo, que lo estamos esperando para que nosotros estemos siempre con el Señor. Ahora quiero enfocar algo muy poderoso,
Y es que el hablar de la perfección de Dios es entender cómo en nuestro cuerpo, en nuestras células, en nuestra genética, todo funciona de una manera tan perfecta y engranada para que nuestra vida, nuestra respiración y lo que somos pueda subsistir en la tierra. Si no hubiese sido por el orden de Dios en nosotros, entonces nada de lo que en el mundo hubiese identificado se hubiese tomado como perfecto. Algo que sacudió mi vida fue cuando investigaba sobre el embarazo de la mujer. Es muy poderoso entender que la mujer hay un mes específico que la ciencia no sabe qué es lo que libera porque no se ha identificado, pero hay un mes específico donde la mujer en su cuerpo libera algo que le da al niño, al feto, al bebé, le da la excelencia de lo que es los huesos adentro de algo que ya se viene formando. La ciencia no ha logrado comparar o hacer algo idéntico a un hueso de acuerdo a las moléculas internas que desata la mujer en ese mes específico. Lo más extraordinario es que eso se desata específicamente en un mes para que pueda haber consistencia dentro de algo que ya se está formando. No se forman primero los huesos en el vientre de una mujer, se forman otras cosas cuando el feto se va identificando, y luego de eso es que se forman los huesos, que es lo más impactante para la ciencia. Ellos nos explican cómo es que algo tan duro puede entrar después que se forma algo afuera. Gloria a Dios, cómo puede entrar algo tan duro internamente. Y la ciencia determina que es porque la mujer en cierto mes puede lograr desatar en su cuerpo interno, que ni las mujeres saben cómo lo hacen, pero Dios las diseñó de esa manera. Entonces todo camina bajo una perfección bastante poderosa. Hasta los momentos se nos ha hecho entender a nosotros que la tierra tiene un movimiento de rotación y traslación, y que dentro de eso la perfección de los días puede ser lo que conocemos como el cronos, el tiempo, los minutos, las horas, los años. Pero lo más poderoso es que la Biblia dice algo totalmente diferente. Y vemos a un Josué que, estando en guerra y en batalla, no le da la orden a la tierra. La pregunta es, si la tierra es la que se mueve, ¿por qué Josué le da una orden al sol y a la luna? Y le dicen: sol, detente en Gabaón, y luna, detente en Ascalón. Si es la tierra la que se mueve, ¿por qué se le da órdenes al sol y a la luna? Y hay una interrogante bastante profunda allí. Y lo que hoy quiero desatar al pueblo es la perfección que Dios identifica dentro de este mundo, dentro de esta tierra, o vamos a hablar de nuestra Guayana. Hay minerales muy poderosos, que por eso es que el río que atraviesa nuestra ciudad de San Félix es un río bastante turbio, porque dentro de él existen minerales y existen cosas poderosas que de cierta manera son o van a la tierra o se provee o se provienen de la tierra. Dentro de esta tierra podemos encontrar hierro o metales, aluminio, oro, indiferentemente de las cosas que hay en el río. También en la tierra esta que pisamos en Bolívar hay nutrientes muy poderosos. Y hoy yo quiero enfocarme en una cosa que es lo que se identifica como la excelencia de Dios. Si Él es excelente, entonces Él creó un mundo que fuese de excelencia para los seres que creó en esta tierra. Recuerde que Dios no nos creó a nosotros en el cielo para traernos aquí. Dios nos creó, el único ser que Dios creó en la tierra, que fue de su mano que fuimos creados, fuimos nosotros. Pero los demonios y todas
todas las cosas que operan en las regiones celestes, Dios las creó en el cielo y luego las envía a la tierra. Entonces nosotros tenemos una prioridad de excelencia en la tierra, dándonos a entender a nosotros como iglesia que por eso es que se determina la santidad de nuestras vidas, para que nosotros podamos estar prontamente con Él en la excelencia más profunda, que será la perfección única allá en la eternidad, en el cielo con el Señor. El apóstol Pablo dice: y estaremos siempre con el Señor. Jesucristo dijo algo poderoso cuando a Él le preguntaron sobre este reino, sobre los que lo llevan preso. Gloria al Señor. Vemos que Él está delante de alguien que era un monarca, y dentro de esa conversación, gloria al Señor, Jesucristo le dice: mi reino no es de este mundo. Oh, aleluya, dándole a entender que todo aquel que está con el Señor, gloria a Dios, no va a vivir para siempre en esta tierra. Se vivirá por el periodo de tiempo que habla la Escritura y que establece que Cristo reinará en la tierra. Nosotros estaremos con Él. Pero si su reino no es de este mundo, entonces en esta tierra no hay nada donde vamos a poder reinar. ¿Alguien está aquí? Aleluya. Por eso es que la excelencia del cielo solamente se identifica a las personas que caminan bajo el mover de la excelencia de Dios. Y quiero referirle esto para llevarles a este punto. Había un hombre en el pueblo de Israel, el cual este hombre era uno de los reyes más solventes, uno de los mejores reyes que tuvo el pueblo de Israel y que hasta ahora se les recuerda. El rey más sabio de toda la historia, Salomón, el único rey que escribió 3 libros en la palabra de Dios. 3 libros escribió este hombre bajo la sabiduría y la ciencia extraordinaria de Dios. Pero dice la Escritura que cada vez que él se presentaba en un lugar, su presentación era imponente, su presentación era sobrenatural, era algo poderoso. Los reyes de otras naciones venían a escucharle hablar. La gente de otros lugares venían a prestar atención a sus juicios, porque entendían que en él reposaba algo superior y sobrenatural. Lo que más es sorprendente es que él escoge guardias personales, y que esos guardias personales les da a cada uno un escudo de oro que pesaba más de 7 kilos. Escuche bien, cada escudo de oro pesaba más de 7 kilos de oro macizo. La gente entendía que debían representar a un rey de excelencia, que debían representar a un rey que era poderoso, a un rey que no tenía lo que otros tenían, a un rey que era único, a un rey que los representaba a ellos como pueblo, y ellos como guardia real tenían que representar a ese rey de excelencia. Imagínense a Salomón y que su guardia real tuviese escudos de cartón. La gente se reiría de él. Tantas riquezas, tantas bendiciones que tenía él, gloria a Dios, y no podía tener una buena representación. Por eso es que a nosotros como iglesia se nos demanda en la tierra a caminar en la santidad del Espíritu, no por el simple hecho de estar en el cielo o volar al cielo, sino por el hecho de que en la tierra tiene que haber una representación de un rey sobrenatural que camina en luz inmarcesible y en una excelencia extraordinaria. Y alguien aquí debe entender que la representación de Dios en la tierra es la iglesia, es el pueblo que hoy está en este lugar. Alabe la gloria de Dios si puede esta noche. Cuando la iglesia entiende que representa el reino aquí en la tierra, entonces tú te santificas no para ir al cielo, sino que te santifica para representar al Señor aquí. Alguien tuvo que haber entendido esto.
a su nombre. Porque hoy pensamos que la santificación es solamente lo que nos llevará al cielo, y nos damos cuenta que la santificación, alabado sea Dios, es para la representación de Dios en la tierra. Porque alguien que determinó cualquier cosa en la tierra antes de morir confiesa el nombre del Señor. Todo el que confiesa el nombre del Señor, este será. Alguien está aquí esta noche, pero ese no se santificó, ese aceptó a Cristo al final. Pastor, pero el aceptar a Cristo es la santificación, es el perdón de pecado, es el ser redimido, es la excelencia de Dios. Y es una verdad hasta cierto punto. Pero la iglesia debe mantener una santificación, gloria a Dios, en la tierra como representante del reino aquí, en este mundo. Dándole a entender a la gente que aunque estamos aquí, no pertenecemos aquí. Nos santificamos porque queremos o creemos que vamos a vivir en un lugar que será diferente a este. Alguien tiene que estar siguiéndome ahora. Dice la Biblia que Salomón en su guardia real, la gente personal, la gente de él, le entregó escudos de oro. Pero dice la palabra de Dios que Salomón antes de morir se desvió del camino y empezó a levantar altares extraños. Y luego antes de morirse Dios le dio una oportunidad, pero Salomón casi al final de todo, Salomón se desvió del orden de Dios. Y dice mi Biblia, alabado sea el Señor, que quedaron dos hijos de él, Jeroboam y Roboam. Pero uno de ellos, que se llamaba Roboam, que pensaba que era más pila que todos, alabado sea Dios. Y cuando Salomón ya no está, entonces se divide el reino, se divide el pueblo de Israel. Y el que tomaba a Judá, el que tomaba a Efraín, eran dos tribus imponentes, dos tribus que tenían una potencia extraordinaria, Judá y Efraín, alabado sea Dios. Pero vemos que el que gobernaba Judá gobernaba todo Israel. Pero dice la Biblia que Roboam convenció a dos solamente, a Judá y a otra tribu nada más. Pero 10 tribus estaban con el otro hermano, pero a él no le interesaba, porque la excelencia de lo que él quería representar, él pensaba que la tenía a la mano. Pero dice la palabra que hubo un rey de Egipto en aquel tiempo, y dice la Biblia que el rey Sinsónitón le declaró la guerra a Roboam y le dijo: prepárate porque te voy a hacer la guerra y voy a acabar con todo el que esté por el medio. Él no necesitó un motivo para ir en contra de Roboam. Él no necesitó, gloria a Dios, que Roboam lo provocara. Aquel rey sabía que cuando estaba Saúl, que cuando estaba Salomón, Salomón era un rey de una excelencia respetable, y nunca lo atacó, sino hasta que el reino se dividió. Oh, aleluya. Y cuando el reino se dividió, fue que este hombre empezó a desbaratar todo el pueblo de Israel. Escucha esto bien, porque el rey de Egipto es la representación de Satanás, que el Señor los reprenda, que buscará siempre la manera de declararte la guerra a ti sin haber un motivo específico. A veces nosotros decimos: pastor, pero es que se necesita un motivo para poder discutir o para poder pelear o para poder entrar en una guerra. Satanás no necesita un motivo para eso, porque ya el motivo se lo dieron cuando nos crearon a nosotros en la tierra. Nosotros fuimos hechos, somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, a imagen y semejanza de Dios, entonces Satanás nos odia desde el principio de los tiempos. Viene este rey y le declara la guerra a Roboam. Y Roboam, dice la Biblia, que le tuvo miedo. Roboam no lo enfrentó. Roboam le mandó una carta disculpándose y diciéndole: nosotros te vamos a pagar tributo, rindiéndose ante él. Oh, alguien debe entender aquí que si usted tiene la autoridad de Dios, la iglesia debe entender que no puede rendirse ante cualquier maquinación diabólica y satánica. Y le estoy hablando de tentaciones, de perturbaciones, de incitaciones, gloria al Señor, a una batalla interna
interna entre hermanos. Estoy hablándole a la iglesia de que hay un enemigo que buscará la manera de llevarte siempre a una guerra y una batalla. Pero Jesucristo dio una clave y dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, dándonos a entender a nosotros que aunque en esta tierra hay una batalla y una guerra, tú fuiste llamado a caminar en la paz del Señor. Tú fuiste llamado a caminar en la santidad, en la tranquilidad, en el orden de Dios. A su nombre. Se nos ha acostumbrado en este último tiempo a sacar la espada, a pelear, y lamentablemente estamos sacando la espada contra nuestros mismos hermanos. Pero necesitamos comprender que la espada no es la esencia de una palabra que tú puedas soltar, porque tus palabras, gloria a Dios, son la excelencia de lo que puede llevarse a la oración. Lo que rompe, lo que hiere, lo que acaba es la palabra de Dios, que es viva y es eficaz. Cuando esa palabra está en tus labios, tú al declararla, ella sola confronta, rompe, quebranta, penetra. Aleluya. Por eso es que Satanás ha buscado la manera de tergiversar la excelencia de ella. Y hoy en día se ha metido una cosa tan terrible en las iglesias, que ahora es que todo lo que se habla aquí es punta y es tiradera y todo aquello. Cantidades de ministros que escucho por las redes sociales diciendo que hay que dejar la tiradera en punta, que hay que tirar esto, y nos olvidamos que el que se para en el altar se para y ya no es él, sino el Espíritu en la vida de él. Pastor, pero es que hay gente que lo hace porque conocen la situación. Si es a través de la palabra, entiende que es la palabra la que te está martillando tu vida. La palabra golpea, hiere y restaura. Porque cuando tú te chocas con la Biblia, tú entiendes que la Biblia te desbarata tu pensamiento, lo que eres, y acaba toda tu esencia, sin golpearte, sino al leerla. A su nombre. Pero vemos que cuando el rey le declara la guerra, entonces vemos a un Roboam rendido ante ese rey. La iglesia debe entender que ante el único que puede rendirte es ante el Rey eterno, Jesús de Nazaret. No te rindas ante cualquier circunstancia. No te decepciones por cualquier cosa. No te doblegues por cualquier cosa. Aprende a mantenerte sólido. Aprende a mantenerte firme. Personas que cuando se les habla, se les determina una corrección, no pueden aguantar la corrección, sino que tienen que correr, o algo pasa dentro de sí y no hay un dominio propio. Necesitamos como iglesia tener un dominio propio y ejercerlo en la casa de Jehová. A su nombre. Tú no representas a cualquier rey, tú representas a un rey de excelencia. Y Dios necesita personas excelentes en la tierra. Quiero enfocar algo más poderoso, y es entender que Roboam, aunque se humilla aquel rey no le importó. Y aquel rey dijo: no me importa que tú te humilles, me va a pagar tributo, pero te voy a hacer la guerra. Y dice la Biblia que el rey le hizo la guerra a Roboam. Y el rey se metió en la casa de Jehová y saqueó todos los tesoros de la casa de Jehová. Se llevó el oro, se llevó todo lo que había de oro. Agarró y las paredes, dice que acabó con el oro que estaba en el templo de las paredes de Jehová. Recuerde que Salomón enchapó en oro las paredes y en el templo. Todo ese oro lo acabó ese rey, se lo llevó. Oh, aleluya. Se produjo una vergüenza en la casa de Jehová. Aleluya. Por causa de alguien que se doblegó ante el enemigo.